Bienvenidos a esta segunda parte del video llamado Introducción al Mantenimiento Industrial, el cual hace parte de los videotutoriales que se irán generando con base en lo visto en clase y que tiene que ver con todo el tratamiento que se le debe dar al mantenimiento de su gestión en las industrias. Entonces, para este videotutorial vamos a empezar hablando del mantenimiento sistemático. En las presentaciones previas tuvimos oportunidad de hablar algo de lo que se llamaba costo de lucro cesante perteneciente al mantenimiento correctivo, que es muy malo para las organizaciones porque es lo que las organizaciones están perdiendo debido a tener el proceso quieto. Después de que vimos algo de mantenimiento correctivo, hicimos una introducción al que llamábamos mantenimiento preventivo, que es una buena aproximación que no tiene lucro cesante, pero igual conlleva una serie de costos. Y no siendo estos dos los últimos tipos de mantenimiento los únicos que existen, vamos a hablar el día de hoy de lo que es el mantenimiento sistemático. El mantenimiento sistemático, como se comenta acá, es muy similar al mantenimiento preventivo, pero este mantenimiento sistemático está planeado bajo una estadística de falla conocida. Por eso es muy importante que en nuestras organizaciones cada uno de los procesos o máquinas que hagan parte pues, del proceso productivo deben contar lo que como nosotros llamamos la hoja de vida de máquina. Y en esa hoja de vida de máquina deben aparecer consignadas todas las acciones de mantenimiento que producto del funcionamiento de ese sistema o proceso ha sido necesario realizar, sea este correctivo o sea preventivo. Entonces, si nosotros no conocemos de un proceso en particular cuál es su tasa de fallos o cada cuánto ha fallado o por qué ha fallado, difícilmente vamos a llegar a técnicas de mantenimiento más avanzadas, por ejemplo como esta que es la de mantenimiento sistemático. Entonces, si nosotros tenemos una estadística, esta estadística nos permite a nosotros calcular el tiempo medio entre fallas, el MTBF, no lo olviden, Mean Time Between Failures, es muy común que lo van a escuchar así, o tiempo medio entre fallas dentro de sus organizaciones. Entonces, ¿en qué consiste este mantenimiento? Nosotros tenemos como siempre el nivel de rendimiento esperado por nuestra máquina, nuestro proceso, y nosotros tenemos el tiempo que transcurre desde el momento en el que esta máquina se inicia o inicia su operación, digamos ahí en adelante. Entonces, la máquina apenas nosotros la ponemos a funcionar, recuerden que por desgaste propio de los sistemas, ellos van a tener, digamos, pues su desgaste propio, bien sea tipo mecánico o de tipo eléctrico. Entonces, digamos, por eso es que acá nosotros vemos dos gráficas. Una de ellas es la que efectivamente corresponderá al degradamiento propio de la máquina y el otro es una degradación probable que se basa, probable, efectivamente en las estadísticas previas que se tengan de ese proceso o sistema. Entonces, si nosotros sabemos que el tiempo medio entre fallas, por decir algo, estamos hablando de unas bombas, durante los últimos 5 años se ha detectado que han fallado, digamos, algunos empaques o digamos algunos sellos mecánicos de estas bombas después de cada 3 o 4 meses. Entonces, con ese dato se puede saber que lo más probable es que dentro de 3 o 4 meses alguna de ellas sea, digamos, víctima de una de estas fallas. Entonces aparece un nuevo elemento aquí que es el que se llama el de margen de seguridad. Entonces, la margen de seguridad, ¿qué es? Nosotros sabemos que cada tanto probablemente va a fallar ese proceso. No necesariamente cada 5 meses se va a dañar. Para eso hay técnicas más avanzadas, o sea, como el mantenimiento centrado en confiabilidad. Pero digamos que ese valor que nosotros vamos a encontrar sí nos va a servir a nosotros para hacer una estimación. Por eso aparece aquí este tiempo medio entre fallas evaluado. Entonces, ¿qué significa ese tiempo medio entre fallas? Ese tiempo medio entre fallas evaluado va a ser este margen de seguridad, que digamos es lo que nosotros vamos a tener que improvisar, o sea, vamos a tener que, digamos, de alguna manera estimar, con el tiempo que nosotros hayamos calculado, más una constante que aparece aquí, que se ajusta con base en la experiencia. Entonces, estábamos hablando hace un segundo de que si nosotros tenemos unas bombas de las cuales conocemos su historia de mantenimiento de los últimos 5 años, podríamos hacer este tipo de planteamientos. No sirve
que nosotros lleguemos a una organización en la cual no se tiene información respecto a los mantenimientos de los que ha sido, digamos, sometido ese proceso. Para poder implementar esto necesitamos datos. ¿Y esos datos de dónde salen? Salen de la historia de la hoja de vida de la máquina. Entonces, si llegamos a una organización y no tienen las hojas de vida de máquina, lo primero que se debe hacer es hacer ese tipo de actividad. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tiempo, digamos, de estimado de falla, empezamos a hablar ya, digamos, de algunas técnicas predictivas, porque nos estamos adelantando a lo que posiblemente puede llegar a suceder en algún momento. Es mejor, ya sabemos, que se presente un mantenimiento sistemático porque es preventivo, pues porque nosotros vamos a parar el proceso de acuerdo a lo que nosotros hemos evaluado y no que resulte siendo un mantenimiento correctivo después de que falle, porque ahí sí nosotros vamos a tener en cuenta el lucro cesante y lo que hemos estado hablando en la presentación previa. Entonces, ¿cómo son los costos del mantenimiento sistemático? Entonces, recordemos que como tal es un mantenimiento preventivo, porque nosotros vamos a poder prevenir, digamos, vamos a poder anticipar el momento de paro de producción. Entonces, obviamente, digamos nosotros a este costo de política de mantenimiento sistemático que hace parte del mantenimiento preventivo, nosotros tendremos que sumarle todo lo que tiene que ser costos de mantenimiento preventivo y pues obviamente los costos por mantenimiento correctivo en caso de que se llegue a presentar. Pero entonces, ¿qué son los costos directos de mantenimiento preventivo? Entonces, el mantenimiento preventivo, es decir, este factor que nosotros vemos aquí resumido, se compone de todos estos pequeños subfactores que vamos a empezar a analizar en este momento. Entonces, aparece el primero de ellos, este que se llama MOMP. Este MOMP es el costo de la mano de obra, es decir, es lo que nosotros vamos a tener que pagarle a las personas que están realizando ese mantenimiento. ¿Y cómo se calcula? Pues se suman las horas que las personas estuvieron trabajando, o la persona, no importa si fue solamente una persona o si de pronto tuvo que ser todo el personal de mantenimiento haciendo esa actividad, multiplicada por el costo de hora de pago de esa persona. Entonces pueden ser, digamos, 6 personas y estas 6 personas estuvieron trabajando durante 17 horas, por decir algo, que pueden ser continuas o, por ejemplo, pudieron haber trabajado un día 8 horas y al otro día 9 horas, por decir algo. Y se multiplica cada una de esas 17 horas por el salario de cada una de las personas que están ahí. Después de que nosotros tenemos ese dato, podríamos utilizarlo aquí en el costo de mano de obra de mantenimiento. ¿Cuál es este otro ítem? El del costo de los repuestos cambiados. Obviamente estamos haciendo un mantenimiento que busca volver a dejar la máquina en un proceso, en un nivel óptimo. Para ello es necesario en algunos momentos hacer cambio de repuestos de manera preventiva. Recuerden que estamos en esta técnica para evitar que en algún momento falle por degradación propia o mal uso del sistema. Entonces ahí ustedes tendrán que sumar cada uno de los repuestos que se cambiaron. Entonces, por decir algo, pueden sumar los empaques, pueden sumar, por ejemplo, si tuvieron que cambiar algunos rodamientos, si tuvieron que cambiar alguna tarjeta, etcétera, etcétera. Luego aparece, digamos, otro valor, que es, digamos, se llama el CM, y este de acá representa el costo de los materiales, pero en este momento se está refiriendo más es a los insumos utilizados. ¿Qué son los insumos? Los insumos son, por ejemplo, lo que nosotros llamamos consumibles. Nosotros en el repuesto cambiado, supongamos que cambiamos un rodamiento, ¿el rodamiento en dónde va a estar trabajando? Allá, en la máquina, durante un periodo definido que ya sabemos que en algún momento se tendrá que cambiar. Pero cuando hablamos de insumos, o sea, este CM corresponde más, por ejemplo, al tipo de lubricante que se tuvo que utilizar en el momento de cambio, o si de pronto tuvieron que utilizar algún tipo de cinta, o digamos todo lo que involucró esa actividad de mantenimiento, pero que se consumió en ese momento y ahí quedó. Es decir que digamos, ese factor podría ser llamado mejor como costo de elementos consumibles para poder llevar a cabo ese mantenimiento preventivo. Luego aparece aquí otro elemento que se llama el CH, que es el costo que se debe pagar por la herramienta que se tuvo que haber utilizado. Entonces supongamos que yo les pongo el ejemplo que
no siempre en las organizaciones, supongamos que hay una máquina que para poder realizar el mantenimiento es necesario, digamos, pulir algunas uniones para posteriormente volver a soldarlas. Entonces esos valores, la pulidora por ejemplo, no siempre la van a necesitar, entonces pudo haberse tratado de una nueva adquisición de esa pulidora o como hoy en día se ha, digamos, hecho muy común, la tercerización o digamos el arrendamiento de herramientas para poder hacer eso. Entonces ahí es donde se tendrán que tener en cuenta esos valores, en donde dice el costo de la herramienta. Luego aparece el costo de oportunidad. Recordemos que el costo de oportunidad es algo que efectivamente no vamos a poder evitar nunca, debido a que la máquina, si así esté quieta por mantenimiento correctivo o por mantenimiento preventivo, está dejando de producir dinero. Y recordemos que eso es a lo que nosotros llamamos costo de oportunidad. El costo de oportunidad en algunas organizaciones es muy alto. O sea que cuando ya empiezan estos costos de oportunidad, es decir, parar un proceso para poder realizarle un mantenimiento preventivo, significa pérdidas muy grandes para la compañía, bien sea porque pierden calidad o porque pierden credibilidad, etcétera, como lo habíamos hablado en las otras charlas. Lo más importante entonces es realizar, digamos, redundancias o paralelismo de producción. Entonces, no podemos nunca permitir que el costo de oportunidad sea muy elevado. No podemos dejar de producir. Entonces, mientras estamos haciendo mantenimiento a una línea de producción, la línea paralela empieza a suplir las necesidades de la compañía y desde el punto de vista de producción, el proceso de mantenimiento preventivo resulta transparente. O sea que, digamos, las personas encargadas de producción siempre están recibiendo, digamos, las cantidades necesarias. Por decir algo, si estamos hablando de una estación de bombeo, entonces por decir algo, ellos están bombeando 9000 barriles por hora, ellos nunca se van a dar cuenta de que en algún momento no van a tener eso, sino que otra línea, digamos, otro segmento está supliendo esa necesidad. Pero al final, sí, digamos, tienen que ser informados de lo que se está haciendo. Y por último aparece un valor, o sea, un indicador muy importante. Y lamentablemente en Colombia, digamos, de las oportunidades que he tenido de trabajar como gestor de mantenimiento y planeador de mantenimiento en algunas organizaciones, no se tiene en cuenta y resulta clave, que es el costo del stock, el costo de inventarios. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros tenemos un proceso, nosotros estamos en una organización que tiene una serie de procesos funcionando continuamente. Cada uno de esos procesos, para sus procesos de mantenimiento propios, van a necesitar reemplazos de repuestos, de esos repuestos. O sea, este costo de repuesto está muy relacionado con el costo de stock. Entonces, ¿qué es lo importante acá? A una organización no le sirve, vamos a poner nuevamente el ejemplo de la parte del mantenimiento mecánico. Tenemos una bomba y tenemos que cambiar uno de los rodamientos. Alguien podría decir de alguna forma, listo, pues si en algún momento se nos llega a dañar la bomba, entonces compremos 20 rodamientos. Tenemos solo dos bombas, pero compremos 20 rodamientos de la clase que se requiera para que tengamos como una reserva en caso de que se llegue, digamos, a dañar y no vayamos a quedarnos varados. Eso desde el punto de vista de mantenimiento pues sería algo bueno, pero desde el punto de vista financiero está muy mal, porque por cada uno de esos rodamientos que se encuentran almacenados en el stock y que no se están utilizando, la empresa perdió dinero porque invirtió algo que pudo haber utilizado en producción para tenerlo, digamos, ahí guardado. Entonces, en un video posterior voy a enseñar, digamos, a ustedes cómo hacer un cálculo basado en confiabilidad de stocks, cómo hacer que nosotros tengamos las cantidades necesarias para poder calcular eso. O sea que nosotros tenemos que aprender desde ya eso, que el mantenimiento, el departamento de mantenimiento no se puede manejar intuitivamente. Nosotros no podemos asumir, por decir algo, que si en los últimos 3 meses tuvimos que cambiar 10 rodamientos, entonces compremos de una vez 30, 40 rodamientos para tener de reserva. Porque eso, recuerden, eso se llama costo de inventario y eso es dinero que la compañía pierde. Pero nosotros tampoco podríamos decir, no, compre justo 3, porque qué tal que en algún momento se dañe y no tengan con qué hacerlo. O sea que este ítem resulta muy interesante en la ingeniería de confiabilidad y gestión de mantenimiento. Entonces, como les comento, les voy a enseñar cómo calcular este valor que sea la cantidad necesaria bajo un parámetro de confiabilidad.
O sea que nosotros vamos a tener dentro de nuestro inventario de mantenimiento un stock basado en confiabilidad. Entonces podemos decir, nosotros tenemos, ejemplo, 6 rodamientos con un índice de confiabilidad de 99%. O sea que nosotros estamos evitando comprar 30 o 20 o cuántos compramos. Se calcula y con ese valor nosotros podemos garantizar esos valores. Pero más adelante en un siguiente video les voy a mostrar cómo se haría ese tipo de cálculos. Resultan muy efectivos. En algunas oportunidades, como les comento, he tenido la gran fortuna de asesorar varias compañías en estos aspectos y los costos fueron muy significativos a la hora de hacer comparaciones previas a, digamos, este tipo de mantenimientos, de cálculos, de organización y gestión que estamos presentando a lo que tenían antiguamente. Bueno, entonces ahora ya vimos algo del mantenimiento sistemático. No lo olviden, el mantenimiento sistemático es una clase de mantenimiento preventivo, pero basado con indicadores estadísticos. Entonces ahora aparece una nueva, digamos, derivación del mantenimiento actual, que es el mantenimiento de tipo predictivo. Entonces el mantenimiento predictivo básicamente nos lo dice el nombre, predice, digamos, anticipa los posibles daños que pueden presentarse en un proceso o en una máquina. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de mantenimiento predictivo? Entonces, recordemos, tenemos nuevamente nuestro nivel de rendimiento y hay un valor óptimo que, pues, recordemos es lo esperado, pero, digamos, nuestros sistemas van a tender a ir desgastándose de forma natural. No olvidemos jamás esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este mantenimiento predictivo y con el mantenimiento preventivo? Porque si ustedes recuerdan, digamos, no voy a regresar hasta esa gráfica, el mantenimiento preventivo también tenía este tipo de curva y llegaba a un punto en el que se hacía la intervención. Entonces ya se sabía que, digamos, cada 3 meses, ejemplo, se podía dar ese tipo de intervención evitando lucro cesante y todo lo que hemos estado discutiendo. La diferencia con el mantenimiento predictivo es que aquí existen una serie de técnicas que miden lo que se denominan parámetros. Lo vemos acá. Entonces, esos parámetros pueden ser de diferentes formas. Ya más adelante vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Y lo que nos permite es hacer modificaciones a ese plan, digamos, de mantenimiento que se va a realizar. El mantenimiento preventivo resulta que nosotros podemos decir, ejemplo, tenemos una serie de bombas que están trabajando 24 horas al día y nosotros, con base a los estudios que tenemos en un mantenimiento sistemático, sabemos que probablemente cada 3 meses hay que hacerle cambio, digamos, o hacer una revisión, un desarme, un desmonte, una purga de sistema, hacer una revisión de que no haya, digamos, corrosión interna, que no haya desgaste abrasivo o erosivo en los conectores, etcétera. Cada 3 meses vamos a hacer eso. Pero, ¿qué tal si de pronto, por, digamos, cosas del azar o producción, nosotros no necesariamente lo tengamos que hacer cada 3 meses, sino que, por ejemplo, un mes lo hicimos a los 2 meses, transcurrieron 4 meses y ahí sí se hizo? Me explico. El mantenimiento predictivo no tiene fijos los tiempos, digamos, de revisión o de paro. ¿Con base en qué? En estos parámetros. Entonces, hay unas señales que son señales de alarma. Entonces, supongamos que nosotros, volviendo a la gráfica, estamos midiendo constantemente, cada, no sé, esos puntos significa que, digamos, cada mes están haciendo esa medición, y llega un punto en el que nosotros tenemos una alarma, y esa alarma podría ser, ya casi es necesario que purgue la bomba, que la desarme, porque se tiene que hacer el mantenimiento respectivo. Pero nosotros no lo podríamos hacer debido a que por producción no podemos. Entonces existe un tiempo, que es esto que nosotros vemos acá, que se llama el tiempo de reacción, que es, digamos, como un chance que nos permite a nosotros poder ajustar otras técnicas, otros, digamos, sistemas redundantes para evitar el paro de una línea de producción. Entonces el tiempo de reacción depende de muchísimas cosas. Generalmente en las compañías existen políticas que determinan tiempos de reacciones para mantenimientos predictivos o basados en condición. Entonces, la idea, recuerden, es ir midiendo estos parámetros y anticiparnos y calcular cuánto nos hace falta para que llegue el momento de paro. ¿Listos? Entonces, ¿qué ventajas tiene
el mantenimiento predictivo con respecto a las que nosotros habíamos visto de mantenimiento preventivo, sistemático y mantenimiento correctivo. Entonces, la primera de ellas, los tiempos de parada se reducen, porque recuerden que nosotros tenemos tiempos de reacción. Esos tiempos de reacción nos pueden servir a nosotros para abrir líneas de producción paralelas o para anticiparnos a un posible paro trayendo, digamos, una bomba auxiliar, etcétera. Digamos que permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. ¿Qué significa eso? Si nosotros sabemos por un parámetro que medimos acá, recuerden, más adelante vamos a hablar de ellos, que probablemente esa bomba va a fallar más adelante, nosotros podemos ir midiendo, digamos, su desgaste hasta que nosotros lleguemos a los niveles de alarma o de paro correspondiente de acuerdo a lo que se pueda admitir basado en la mantenimiento que tenga la compañía. Entonces, no significa, o sea, digamos, nosotros sabemos que nuestra bomba, digamos, el motor que hace parte de esa bomba, tiene, digamos, un desperfecto y él se está desgastando de una forma, pero se puede ir mirando en qué momento se puede hacer esa reparación. A veces se puede predecir que la falla va a ser dentro de un mes, pero cuando se está haciendo el seguimiento a esa falla, a ese, digamos, desperfecto que está ocurriendo, a ese desgaste acelerado, probablemente se diga no podemos esperarnos tanto, va a tocar en 2 o 3 semanas hacer ya el mantenimiento, preparémonos. Optimiza la gestión del personal de mantenimiento, porque como les comento, no es necesario estar parando el proceso cada 3 meses, sino solamente se va a parar en el momento en el que se requiera. ¿Con base a qué? A los indicadores, nuevamente, y a los parámetros que nos dan a nosotros las técnicas de mantenimiento predictivo. Dice que requiere una plantilla de mantenimiento más reducida. ¿Qué son las plantillas de mantenimiento? Las plantillas de mantenimiento son básicamente las hojas de vida de los procesos de acuerdo a las órdenes de trabajo realizadas previamente. Como no se hacen mantenimientos tan seguido, probablemente se puedan hacer, digamos, un seguimiento, una evolución a lo que antiguamente cada 3 meses paraba para hacer una revisión preventiva, se debe hacer solamente cada 8 meses, porque predictivamente se puede deducir que ese es el tiempo en el que probablemente va a fallar. Entonces, al ser menos los trabajos y las intervenciones requeridas en el proceso, pues el manejo de información es un poco más sencilla. Miremos a ver, verificación del estado de la maquinaria. Entonces, una vez más, en este tipo de mantenimiento se lleva un seguimiento de cada proceso. Más adelante voy a comentarles algunas técnicas de cómo entraría, digamos, acá el estado de la maquinaria y cómo va evolucionando, va muy relacionado con esto de los defectos. El tiempo permite conocer el tiempo límite de actuación. Recuerden que eso es lo que veíamos acá, que es el tiempo de reacción, acá en la parte superior, que es desde que nosotros conocemos el momento crítico hasta cuando efectivamente vamos a parar el proceso. Y por último, entonces, es un proceso, digamos, más sólido que permite tomar decisiones sobre las paradas en momentos críticos. Recordemos que si nosotros tenemos el tiempo de reacción y sabemos con base en los parámetros de indicadores que probablemente este tiempo que nosotros tenemos aquí de reacción no es un tiempo fijo, hay compañías que pueden tener, dependiendo de los parámetros, tiempos de reacción de algunas horas o inclusive hay otros que podrían ser hasta algunas semanas. Entonces, en ese tiempo de reacción se podría seguir supliendo la producción, y de una vez se van anticipando cuáles son las acciones o digamos los trabajos que se realizarán para poder corregir, digamos, el sistema que está fallando. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más de las técnicas de mantenimiento predictivo. Existen muchísimas técnicas de mantenimiento predictivo, aquí solamente tengo listadas 9 de ellas, pero realmente hay bastantes, estas digamos que son las más importantes. Y como profesionales del mantenimiento que somos, es interesante que nosotros, a pesar de que somos electrónicos, en esta área del mantenimiento recuerden que hay una sinergia muy particular entre lo que tiene que ver con electrónica y mecánica. Muchas de ellas de alguna forma mezclan todo. Entonces, por ejemplo, tenemos algo que se llama el análisis de aceite. Los análisis de aceite se les conoce con el nombre de tribología. Este también será un tema que
a pesar de que es de mecánicos, es importante que como electrónicos los conozcamos. A la final somos profesionales del mantenimiento y nuestras máquinas van a tener generalmente una parte mecánica que esté lubricada y tendrán una parte de control que es electrónica. Sería muy interesante en un video posterior hablar algo específicamente de tribología y hablando de tribología obviamente aplicada al sector de la industria petrolera. Aparece otro que es la termografía, son las cámaras de infrarrojos. Uno muy importante, análisis de vibraciones, gran campo de acción para los electrónicos y los mecánicos, porque en el análisis de vibración es el que casi siempre se utiliza para estos parámetros. Entonces hay una conjunción, cada una de esas técnicas mide, si las aplican todas, un parámetro. Entonces, con base en esa, digamos, correlación de parámetros, se pueden determinar todos estos tiempos de reacción y estas señales de alarma, etcétera. SKF es una compañía multinacional que se caracteriza por ser, digamos, la marca preferente de rodamientos a nivel mundial y cojinetes y otra serie de elementos mecánicos. Tiene una serie de certificaciones aquí en Colombia en análisis de vibración. Esas certificaciones van del nivel 1 al 4. Entonces es muy interesante que de pronto la persona que esté interesada busque más información al respecto, realice este tipo de certificaciones. Recuerden que las certificaciones son muy importantes para complementar digamos, la solidez profesional de cada uno de nosotros, por lo cual hay un campo de acción bastante grande y que, digamos, está a la espera de muchas personas porque realmente hay un déficit de profesionales preparados y sobre todo certificados en lo que tiene que ver con análisis de vibraciones. Entonces no lo olviden, SKF, ustedes buscan certificaciones nivel de vibración 1, 2, 3 o 4. Realmente las más importantes, las que más se necesitan son certificados nivel 1 y 2. Niveles 3 y 4 son personas que tienen ya muchísimos años de experiencia. Hasta hace 4 o 5 años aquí en Colombia solamente habían 6 personas certificadas nivel 4 en análisis de vibraciones, pertenecientes todas a Refinería Ecopetrol. Y nivel 3 pues también hay una serie de personas ya con muchísima experiencia, pero niveles 1 y 2 se requieren mucho y hay muy pocas personas que tienen certificada ese tipo de competencia. Recuerden, interesante hacer búsqueda de esa información. Aparecen otras técnicas como el monitoreo de motores eléctricos y análisis de las condiciones de motores, que van muy amarradas con los análisis de vibración que se hacen en máquinas rotativas, que permiten alinear, digamos, los dispositivos y cuadrarle el balanceo a estos motores. O sea, análisis de vibración, monitoreo de motores y alineación de dispositivos y de ejes, eso, digamos, hace parte de lo mismo. Aparece otro muy importante, inspección mediante partículas magnéticas, la inspección por ultrasonido, la inspección radiográfica y líquidos penetrantes. Entonces, a manera muy general, simplemente voy a comentar en este video, recuerden más adelante haré uno de tribología aplicada al sector petrolero, aparece en lo que se llama, digamos, el estudio de análisis de aceites. Entonces, cada una de nuestras máquinas, recuerden, van a tener un lubricante para evitar desgaste, digamos, adhesivo o desgaste, digamos, abrasivo. Para cada una de las superficies de contacto, pueden ser estas, digamos, cojinetes o ejes o rodamientos, etcétera. Y lo que busca este tipo de metodología, la tribología, lo que hace es buscar las condiciones del lubricante, si existen contaminantes y, digamos, cómo están las superficies de desgaste. Entonces, la tribología es un tema bastante amplio para trabajarlo, digamos, da para hacer una presentación que más adelante voy a compartirles. Pero digamos de acá que les puedo comentar que si nosotros tenemos un lubricante, existen, digamos, varios límites para ese lubricante. Uno pensaría, digamos, la forma más natural de nosotros como seres humanos de pensar cuando hablamos de lubricación es que entre más lubricante tengamos, mejor. Y esto es completamente errado. Nosotros tenemos que calcular el valor exacto y, digamos, la viscosidad exacta del lubricante que vamos a utilizar para nuestra aplicación determinada. Porque si utilizamos un lubricante que es muy viscoso, podríamos nosotros llegar a efectos de desgaste abrasivo anticipado,
o si digamos lo utilizamos un lubricante que no es tan viscoso, es muy líquido, entonces empieza a darse el otro lado, la contraparte que es el de desgaste adhesivo. Entonces, las condiciones del lubricante son claves. Se tiene que saber calcular exactamente el lubricante específico para la aplicación. Si existen contaminantes dentro del lubricante, lo más probable es que raye los ejes. Digamos, un grano de arena es de lo más malo que existen para los rodamientos. Uno a veces piensa que el rodamiento lo aguanta todo. Mentiras, el rodamiento es muy sensible, bueno, dependiendo del tipo de rodamientos, porque hay por rodillos, de bola, etcétera. Pero en general, digamos una partícula de arena que ingresara en una superficie de contacto entre un cojinete y un eje podría rayar las superficies de los dos elementos. Y al rayar estas superficies podrían levantar algunas capas de tratamiento superficial o de endurecimiento superficial propias para el funcionamiento de eso. O sea que es bien interesante y pues es algo que digamos la parte electrónica digamos no tenemos mucho, trabajamos mucho con esto, pero recuerden que la industria, nosotros vamos a trabajar con muchísimas personas de otras áreas y esto hace parte más de la parte mecánica, pero es bastante interesante aprender pues de tribología y digamos manejarlas para poder optimizar nuestros procesos. Entonces no olviden las condiciones de las superficies de desgaste, qué tanto está desgastado. Puede llegar un momento en el que, por decir algo, si nosotros tenemos un lubricante que es no es tan viscoso, genera digamos un contacto muy grande entre un cojinete y el eje y se puede empezar a desgastar la capa endurecida del eje. Se desgasta la capa endurecida del eje que se hizo mediante un tratamiento superficial y eso genera otro tipo de fenómenos, por ejemplo como la fatiga superficial, hasta el momento en el que podría llegar a partirse un eje por medio de una grieta, propagación de mecánica de fractura, porque se hizo un incorrecto cálculo del lubricante a utilizar. Entonces, estas presentaciones, recuerden, la formación que estamos recibiendo en el SENA en este momento es como tecnólogos de mantenimiento electrónico e instrumental industrial, pero en la industria, no lo olviden, vamos a trabajar con profesionales de otras áreas y si nosotros conocemos este tipo de tecnologías que hacen parte de conocimiento de otras áreas, vamos a ampliar nuestro horizonte de acción en un momento dado cuando estemos en la industria. Entonces, bueno, aquí aparecen algunos ensayos que se realizan para hacer los análisis previos que les estaba diciendo, digamos, las condiciones del lubricante, cómo saber el lubricante si está, digamos, muy viscoso o si no está muy viscoso, etcétera. Entonces, existen diferentes tipos de técnicas para realizar esto. Entonces, de ellos está lo que se llama la espectroscopía por emisión atómica y lo que hace es identificar algunas partículas muy pequeñas disueltas en el lubricante. Esto podría ser producto del mismo desgaste del sistema y recuerden que esas partículas pueden llegar a dañar las superficies de contacto y arruinar el tratamiento superficial, etcétera. La viscosidad, entonces pues todos sabemos que es viscosidad, busca medir digamos qué tan viscoso es ese elemento. Eso se hacen digamos con algunos digamos análisis físico-químicos que está aquí abajo también y él también nos permite a nosotros saber si digamos ese lubricante es el adecuado o no. Entonces una cosa particular que les puedo comentar así digamos para un ejemplo, en la industria petrolera obviamente existen muchísimas máquinas que son pues 100% mecánicas o hay otras que tienen una conjunción de mecánica electrónica. Pero entonces aquí con respecto a la tribología, ¿qué les puedo comentar? Que es algo bien particular. Entonces pueden ocurrir cosas como la siguiente. Nosotros tenemos un rodamiento que está en una bomba de, digamos, de una estación petrolera. El lubricante que tiene ese dispositivo es un lubricante que obviamente fue diseñado para esa aplicación, entonces digamos hasta ahí todo está bien. Pero resulta que de tanto trabajar esa bomba, digamos ese rodamiento, ustedes saben que por rozamiento se va a generar obviamente un calentamiento y se empieza a calentar este lubricante. Entonces, si el lubricante a una temperatura a la que fue diseñado tiene un cierto grado de viscosidad, puede ocurrir que si de pronto las bombas las pusieron a trabajar en sobrecarga, ellas van a calentarse obviamente por la sobrecarga que se les está dando y asimismo este aceite, o sea, este lubricante también se empieza a calentar. Entonces que se caliente él
va a generar dos efectos. El primero de ellos, que su viscosidad va a cambiar. Para ninguno de nosotros es un secreto que nosotros entre más caliente tengamos un fluido, digamos sus propiedades en mecánica de fluidos van a tender más a comportamientos de tipo laminar y se va a volver, digamos, más diluido, va a cambiar la viscosidad. Entonces lo primero es eso, la temperatura nos está modificando eso. Si se modifica ese valor que nosotros habíamos calculado de viscosidad, se van a generar efectos indeseados que no estaban planeados, porque recordemos que en algún momento el análisis de tribología detectó cuál era el valor de viscosidad específico, pero por un problema de operación se recalentó o se está recalentando el rodamiento y eso está cambiando las propiedades del lubricante, por lo cual el rodamiento va a empezar a tener un desgaste anormal. Y si nosotros teníamos planeado que en 3 meses iban a hacer esos cambios de rodamiento, debido a este tipo de pequeños elementos, puede ocurrir que en un mes es cuando se van a tener que hacer. Y como no está planeado, entonces ahí es donde aparece el mantenimiento correctivo, que recuerden es uno de los enemigos más grandes que podríamos tener, pero siempre va a pasar. Por un lado estábamos hablando de las modificaciones de la viscosidad, porque se calentó debido a un sobrecalentamiento. ¿Y cuál es el otro problema? Estos aceites, digamos lubricantes, están diseñados obviamente para realizar un proceso de lubricación, o sea, digamos para evitar algo que, digamos, uno de mis más grandes mentores me enseñó, que llaman curiosamente el contacto íntimo entre zonas de superficie, es para evitar ese, digamos, contacto, para evitar desgastes innecesarios. El problema de esto cuando se calientan es que dentro del calor que se genera a nivel del lubricante se empiezan a realizar una serie de reacciones químicas indeseadas. Entonces nosotros podríamos tener un lubricante que debido a ese calor empieza a realizar una reacción química interna que empieza a producir dentro del mismo lubricante algunos ácidos orgánicos, producto de esta temperatura elevada a la que estuvieron expuestos. Y estos ácidos orgánicos contienen propiedades corrosivas. O sea que nosotros pensaríamos simplemente que porque la máquina está trabajando un poco más rápido y está fuera de parámetro de utilización, y miren todas las cosas que detrás pueden salir de este tipo de comportamiento. Primero, el lubricante se está modificando. ¿Por qué? La viscosidad cambió. Si cambia la viscosidad, probablemente haya más desgaste adhesivo o abrasivo, dependiendo de las velocidades de las superficies de contacto. Y lo segundo, va a haber un ataque corrosivo que no se tenía planeado. Y a veces, en algún momento, digamos, tuve oportunidad de ser testigo de este tipo de fenómenos. Estos ácidos corrosivos, estos ácidos orgánicos, perdón, generaron productos de, digamos, corrosión, porque corrosión también hay de varios estilos, que en algún momento pudieron lograr que este lubricante, que en algún momento era no conductor, se volviera conductor de fluido eléctrico. Entonces empiezan a haber arcos internamente dentro de las jaulas del rodamiento y la estructura, la carcasa del rodamiento, más desgaste para el rodamiento. Entonces, ¿dónde pasó esto? En una bomba que estaba trabajando, y esta bomba, digamos, por efectos de producción, decidieron aumentar la operación de trabajo y digamos, estaba dimensionada para una producción de, digamos, el 100% y se llevó hasta el 120% durante unos 2 meses. Y en esos 2 meses, de un momento a otro, ¡pum!, se dañaron los rodamientos y cuando fueron a mirar era porque había un desgaste adhesivo severo entre las superficies de contacto y en el análisis de falla que se realizó se encontró que fue precisamente por los calentamientos que tuvo el lubricante en el sistema. Entonces, estas aplicaciones de la tribología se pueden utilizar, digamos, para muchísimos sistemas, obviamente, que tengan lubricación en la industria. Entonces nosotros teníamos bombas, tenemos obviamente los motores, tenemos ejes, rodamientos, engranajes, etcétera, etcétera. Entonces la tribología también nos da a nosotros esos indicadores y con esos indicadores más los de análisis de vibración y otros tantos que podamos utilizar nos van a permitir a nosotros determinar en qué momento es el indicado para poder parar este proceso o asumir, digamos, un tiempo de reacción adecuado, planeado para poder hacer este tipo de toma de decisiones con mayor veracidad. Aparece otra de las técnicas. Esta técnica también es muy utilizada en la industria. También tiene certificaciones.
SKF también las tiene. En este momento hay muchas empresas que requieren personal con capacitación y certificaciones en termografía. Según tengo entendido en termografía, conozco por lo menos que hay nivel uno, nivel 2. ¿Y qué es lo que busca la termografía? Entonces la palabra obviamente termo hace un asocio directo a lo que tiene que ver con temperatura. Entonces estos tipos de técnicas, la termografía, lo que hace es hacer una medición de infrarrojo de las superficies a analizar. Entonces en este caso vemos un ejemplo, digamos, de un acople que existe entre un motor y digamos un generador, una bomba. Y nosotros vemos, por ejemplo, que entre más, digamos, rojos sean los colores, pues más temperatura van a haber en esos puntos. Y en donde son más azules, digamos, es menores las temperaturas. ¿Por qué se utiliza mucho? Digamos que la idea es utilizar varias técnicas para poder tener muchos indicadores o digamos nosotros tener digamos, la certeza de saber si está bien o está mal el sistema. Entonces supongamos que estamos hablando en un momento de los rodamientos de una bomba y nosotros con la termografía, si la hubiésemos utilizado, nos hubiéramos dado cuenta de que hay un calor anormal, digamos, en la zona de rodamiento. Con esto ya se pueden tomar otra serie de, digamos, si se hubiera hecho una termografía en el caso que yo les comenté, probablemente no se hubiera dañado ese rodamiento, porque han dicho definitivamente no podemos llevar la producción a 120%, nos va a tocar quedarnos al 100% porque se nos están recalentando acá los rodamientos y pues se nos van a dañar. ¿Por qué se utiliza? Porque es un método de no contacto. Simplemente nosotros podemos colocar la cámara y la apuntamos hacia la zona que nosotros necesitamos ver y ella automáticamente nos está mostrando una gráfica como la que tenemos acá. Y se utiliza en componentes que son mecánicos y son eléctricos. Entonces, si son mecánicos, la forma de o sea, la razón por la cual se vería un sobrecalentamiento estaría asociada más que todo es, digamos, a desgaste de tipo adhesivo. Entonces, ese rozamiento genera un calor excesivo y podríamos pensar que es problema del lubricante o porque digamos el sistema está trabajando en una zona por fuera de lo que fue diseñado, etcétera. Y eléctricos nos dirían a nosotros, por ejemplo, en donde hay puntos de mal contacto. Entonces en un tablero que nosotros tenemos de sistemas de control, podríamos ver, por ejemplo, en algún momento que algún totalizador o tenemos algún contactor está teniendo un desgaste anormal en alguna de las fases, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que apretar más el tornillo que nosotros estamos utilizando porque hay un mal contacto. Estos malos contactos generan arcos y esos arcos son los que se van a ver reflejados en la termografía. Entonces, como estábamos comentándolo, los sistemas también pueden ser mecánicos o eléctricos y se utilizan indistintivamente. No olviden, SKF aquí en Colombia tiene también capacitación en termografía. Es interesante que busquen más información al respecto. Entonces, en la termografía, este es otro ejemplo. Digamos, este era un sistema mecánico y ahora estamos viéndolo en un sistema eléctrico. Entonces, nosotros tenemos esta, digamos, es la imagen normal de esos fusibles que se están, digamos, monitorizando ahí. Y resulta que uno de ellos está teniendo un desgaste anormal. Miren esta línea como está de roja comparada con las otras. ¿Qué significa eso? Primero, o que el sistema está desbalanceado. Recordemos que cuando se hace una instalación eléctrica industrial, el máximo de fase entre cada una de las líneas puede ser máximo hasta el 4%, de acuerdo a RETIE, recuerdo hace como unos 4 o 5 años, no sé si ha cambiado ese valor. Entonces podría ser que esa línea quedó más cargada que las otras, o sea, el sistema está desbalanceado. O podría ser un mal contacto que existe en ese punto. Lo mismo para este caso que tenemos aquí un totalizador. Entonces el totalizador nos está mostrando, digamos, que esta fase tiene un recalentamiento anormal. Entonces, ¿a qué se debe? Probablemente puede ser un contacto, entonces apriételo mejor porque es un mal contacto que se está haciendo. Recuerden, se generan arcos y se calienta más esa línea, o un problema de, digamos, mayor fondo, que es el que la línea está desbalanceada y se van a tener que hacer algunas correcciones en la instalación industrial. Estas bibliografías fueron las utilizadas en esta presentación. Aquí termina, digamos, la primera parte de mantenimiento y gestión de mantenimiento. En las próximas sesiones tendré oportunidad de charlar algo más acerca de lo que significa los cálculos de stock basados en confiabilidad y tribología aplicada a la industria del sector petrolero. Entonces, muchas gracias por su atención.